Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a meternos a fondo en la historia de Gregorio Cárdenas Hernández, una figura que, pues, marcó un antes y un después en la crónica negra de México, ¿no? Totalmente. Conocido como el estrangulador de Tacuba. Exacto. Y su caso fue, digamos, el primero de un asesino en serie que tuvo una cobertura mediática, bueno, masiva. Nunca se había visto algo así en el país. La información que vamos a compartir viene de varias fuentes, que documentan su vida, sus crímenes. Y su trayectoria posterior, que es sorprendente, la verdad. Sí, nuestra meta hoy es examinar los hechos clave de este caso. Un caso que, bueno, horrorizó, claro, pero también fascinó y generó un debate que, de alguna manera, todavía sigue. ¿Qué hace que esta historia sea tan particular? Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. No es solo la historia de un crimen, ¿eh? Es también la de una transformación pública. Muy, muy inusual. Exacto. Vamos a analizar los detalles, ¿no? Desde sus primeros años, los crímenes que cometió en el 42, su tiempo en prisión en Lecumberri y, lo más llamativo, claro, su eventual indulto y la manera en que lo presentaron como un ejemplo de rehabilitación. Es una historia con muchas capas, ¿sí? Comencemos por el principio. Gregorio Cárdenas Hernández nació en Ciudad de México en 1915, aunque su familia era de Veracruz. Ya desde niño hay reportes de un comportamiento anómalo. Sí, se habla de crueldad hacia los animales. Algunas fuentes lo relacionan con una posible encefalitis que tuvo. Una inflamación cerebral, ¿no? Que pudo haber afectado su conducta. Exacto. Pero a pesar de eso, era inteligente, muy inteligente. Recibió una beca de Pemex, nada menos, para estudiar química en la UNAM. O sea, era brillante. Sin embargo, pues parece que había luchas personales fuertes. Empezó a frecuentar prostitutas muy joven, a los 15 años. Y según se informa, le preocupaba mucho un problema de enuresis nocturna. Lo de mojar la cama, sí. Exacto. Y él creía que eso le impediría tener relaciones estables. Se casó joven, por ahí de 1932, con Sabina Lara González. Pero el matrimonio no duró mucho. No. Y aparentemente ella habló de su problema de enuresis con otras personas. Ah, eso debió ser. Terrible para él. Y dicen que eso le habría generado un resentimiento profundo hacia las mujeres en general. Es fascinante y terrible a la vez ver cómo estos elementos tempranos, la posible encefalitis, la inteligencia, las inseguridades, el resentimiento, cómo podrían interpretarse, ¿no? A la luz de lo que pasó después. Sí. Avancemos a 1942. Agosto y septiembre específicamente. En su casa del barrio de Tacuba, en Ciudad de México, ahí fue donde Cárdenas cometió los asesinatos. La primera víctima conocida fue María de Los Ángeles González, una prostituta de 16 años, muy joven, el 15 de agosto. Después de tener relaciones sexuales, la estranguló y la enterró en el jardín de su casa. Terrible. Y en las semanas siguientes repitió el patrón. Otras dos jóvenes prostitutas, también de 16 años, Rosa Reyes y Raquel Martínez de León. Y la última víctima fue Graciela Arias Ábalos. Ella era distinta, ¿no? Sí, una compañera estudiante de química de 19 años. Pero el método fue el mismo, estrangulada y enterrada en su propiedad. 4 mujeres. Los vecinos, claro, empezaron a sospechar. Olores, movimientos raros. Lo típico en estos casos, lamentablemente. Y alertaron a la policía. Y justo antes de que las autoridades llegaran a exhumar los cuerpos, Cárdenas hizo algo curioso. Se internó voluntariamente en un hospital psiquiátrico. Sí, como intentando adelantarse. Pero no le sirvió de mucho. No, claro. Fue allí donde lo arrestaron el 7 de septiembre de 1942. Y de ahí a la famosa prisión de Lecumberri, el Palacio Negro. Durante el juicio, Cárdenas confesó. Confesó todo. Y lo sentenciaron a cadena perpetua. Aunque es interesante que incluso logró escapar de prisión en 1947. Cierto. Huyó a Oaxaca. Sí, pero lo recapturaron después y volvió a Lecumberri. Ok. Vamos a desglosar esto. Un asesino confeso encerrado de por vida. Pero aquí es donde la historia da un giro. Inesperado. Totalmente. Cárdenas se convirtió en una especie de celebridad en México. Fue el primer caso de asesinato múltiple con tantísima atención mediática. Ciertamente, el impacto fue enorme. Hubo reportes de imitadores, los llamados copycats, e incluso se hizo una película pornográfica ilegal basada en su historia. Una locura.
Es increíble. Y él mismo, desde la cárcel, escribió 3 libros. Sí, y fue objeto constante de estudio. Los psiquiatras y criminólogos más importantes del país lo analizaban. Y le permitieron estudiar. Estudiar dentro de la cárcel. Psiquiatría y derecho. Así es, una situación muy particular. Y eso no es todo. Aprendió a tocar el piano. Escribía poesía. Se casó estando en prisión. Exacto. Tuvo 4 hijos con su esposa mientras estaba preso. Es casi como si hubiera vivido una vida paralela ahí dentro. Si conectamos esto con el panorama general, vemos una fascinación pública y académica por la figura del criminal complejo, ¿no? La prisión, en su caso, se convirtió también en un espacio de desarrollo intelectual y personal, lo cual es como mínimo paradójico. Sí, sí. Plantea una pregunta importante sobre cómo la sociedad procesa y representa el crimen extremo. Totalmente. Y el giro más sorprendente, bueno, llegó en 1976. El presidente Luis Echeverría le concedió el indulto. El indulto. Sí, después de 34 años en prisión. Pero lo más extraordinario fue lo que siguió. El entonces secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, Ajá. lo invitó a dar un discurso nada menos que en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. Y fue aclamado. Las crónicas dicen que fue ovacionado como un héroe. Es como un héroe, es increíble. Así es. Se le presentó públicamente como un gran ejemplo y un claro caso de rehabilitación. Es un momento que, genera muchísimas preguntas sobre las decisiones políticas de la época, sobre la percepción pública de la justicia, el concepto mismo de redención en un caso tan grave. Después de su liberación, Cárdenas completó sus estudios de Derecho, los que había empezado en la cárcel. ¿Y ejerció como abogado? Sí, ejerció como abogado hasta su muerte. Falleció en Los Ángeles, California, el 2 de agosto de 1999. Tenía 83 o 84 años. Y como nota cultural adicional, se menciona a veces, aunque la fuente original dice que habría que confirmarlo mejor, que un encuentro casual con Alejandro Jodorowsky inspiró libremente a la película Santa Sangre, de 1989. Vaya. Sea cierto o no, muestra cómo su figura permeó, ¿no? Incluso en el ámbito artístico. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos la historia completa de Gregorio Cárdenas Hernández. Los crímenes brutales. La captura, la condena. La inesperada fama en prisión, los estudios, la vida familiar ahí dentro. El indulto presidencial. Y esa aclamación pública como símbolo de rehabilitación. Y después una vida como abogado. Una trayectoria realmente desconcertante. Sin duda. El caso de Goyo Cárdenas nos deja con una reflexión final que va más allá de los hechos, ¿no? Considerando su indulto y esa narrativa de rehabilitación que se construyó a su alrededor, queda una pregunta flotando. ¿Puede una sociedad realmente rehabilitar o cerrar capítulo ante crímenes de esta naturaleza? Es complicado. Muy complicado. Especialmente pensando en la memoria de las víctimas. María, Rosa, Raquel, Graciela. Y el impacto en la comunidad. ¿Dónde queda el límite entre la redención personal, si es que la hubo, la decisión política del momento y la justicia recordada? Una justicia que no olvide. Exacto. Es algo sobre lo que vale la pena seguir pensando, definitivamente.